Padre bueno que estás en gloria, te damos honra y gloria, Señor, alabanza, exaltación, porque eres digno, tú lo mereces, Señor. Padre nuestro, en tu presencia maravillosa estamos, Señor, reconociendo tus maravillas, tus proezas, Señor. Imploramos, Padre, tu misericordia, tu perdón a nuestro pecado, nuestra falta, nuestros errores. Perdónanos, Señor. Anhelamos, Dios, seas propicio a cada uno de nosotros. Sé propicio a mí, soy pecador. Ayúdame, te necesito. Amado Padre, gracias por el gran privilegio que nos permites de meditar en tu palabra en esta hora y meditar, Señor, en lo que es el corazón que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Padre bueno, gracias por tu pueblo redimido, Señor. Gracias por tu pueblo valiente y esforzado, Padre, remanente, Señor. Padre bueno, gracias por considerarnos. Anhelamos que tu Santo Espíritu nos siga revelando tu verdad y tu Santo Espíritu haga rema esta palabra que vamos a oír de ti, Señor, en cada uno de nosotros para ponerla por obra, Señor. Padre, muchas gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos, Padre, y lo recibimos. Gracias por tu pueblo, Señor. Amén, amén. Amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez. Queremos meditar en esta hermosa oportunidad acerca del corazón, la dureza del corazón, ¿sí? Pero al pensar qué es el corazón, ¿sí? Vamos a pensar que el corazón es el asiento, el corazón es algo donde se anidan tantas y tantas cosas, ¿sí? Todas del ser humano mismo, ¿sí? Queremos considerar que en el corazón, pues, se anida el amor, se anida el deseo, se anida la duda, la felicidad, la lujuria, la maldad, se anida la obediencia, el odio, el orgullo, la razón, la rebelión, se anida el temor, ¿sí? Cuántas cosas y muchas, muchas, muchas más todavía. El corazón es algo muy especial. El corazón es algo, pero muy especial. De él emana cuantas cosas buenas o malas, ¿sí? Porque hay ahí adentro, ahí se anida todo, ¿sí? Pero vamos a ir a la escritura para meditar en la dureza de corazón, ¿sí? Vamos a ir al libro de Mateo 18, Mateo capítulo 18 y el verso 1 al 4. Y se lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imaginen los discípulos preguntando a nuestro Señor que quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿sí? Pero dice el verso 2: y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, ¿sí? Verso 3: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire lo que dice la escritura. Los discípulos pues están en un diálogo y preguntan al maestro, ¿sí? ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Pero de repente el maestro pues llama a un niño, dice la escritura, y vamos a pensar. Cuando él dice llamó al niño y lo puso en medio de ellos, ¿qué estarían ellos pensando cuando el Señor llama a este niño? ¿Sí? ¿Qué pensaron ellos? Claro, ¿verdad? Entonces vamos a pensar nosotros en que el creyente debe ser como un niño, ¿sí? Podríamos usar un tema, el creyente como un niño, sí, pero no estamos ahí, estamos tratando de ver dureza de corazón, ¿sí?
Pero dice allá también el verso 3, ¿sí? Y dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Dice, si no nos volvemos, dice, ¿verdad? Si no nos volvemos a Dios, y luego dice y añade, y os hacéis como niños, ¿verdad? No entraréis en el reino, ¿verdad? De los cielos. Sí. Entonces pensemos en esto entonces, que tenemos que pensar en que usted y yo tenemos que a veces callar, a veces oír, a veces soportar. Cuando pensamos en un niño, ¿qué podemos nosotros apreciar? ¿Sí? Cuánta ignorancia, cuánta ingenuidad, cuánta debilidad, cuánta no hay defensas en él de ninguna manera. Es un niño, ¿sí? No hay cuánta inteligencia humana en él. Es un niño, ¿sí? Cuántas cosas podemos pensar en un niño, ¿sí? Pero dice más adelante, así que pensemos esto, cualquiera que se humille, dice, como este niño, dice, ese, fíjese lo que dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Es necesaria la humildad entonces? ¿Es necesaria entonces la mansedumbre? ¿Es necesario entonces cuánta cosa poder soportar, sí? Es preferible callar a veces y no dar respuestas groseras, ¿sí? ¿Cuántas veces callar? En pocas palabras, dominar lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Pero dijo también, pues, ¿verdad? Que volverse a Dios y ser humilde, arrepentirse del mal camino, ¿sí? Todo esto viene a examinarnos a nosotros mismos, a examinar mi camino, a considerar mis pasos, a considerar mi corazón, qué trae dentro mi corazón, ¿sí? Por ejemplo, qué trae dentro mi corazón, lo hemos considerado en otras oportunidades, pero dijimos, ¿cuánto guarda nuestro corazón, sí? O, o nuestro corazón es depósito de cuántas cosas, ¿sí? Muchas cosas, dijimos entonces, del amor, del deseo, de la duda, de la felicidad, ¿sí? De la maldad, de la obediencia, del odio. ¡Wow! Cuántas cosas más, ¿sí? Para pensar. Es necesario entonces no solo darle un vistazo a nuestro corazón, sino a considerarlo detalladamente, todas las áreas que allí se guardan en nuestro corazón. Pensemos entonces, esta es la manera que Jesús describe la conversión, ¿sí? Esta es la manera que Jesús describe la conversión, ¿sí? Poner a un niño de ejemplo, ¿sí? Y considerar la humildad, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, ¿sí? Fácilmente se recibe al Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Una conversión genuina entonces, ¿sí? Por ejemplo, pensamos allí mismo en Mateos en el capítulo 5, acuérdese del sermón, ¿sí? De las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesús presenta en este capítulo, la fe como la dependencia absoluta, sencilla y confiada para aquellos que no poseen recursos propios que pueda valerse, ¿sí? Pensamos entonces que nuestro Señor Jesucristo presenta la fe como la dependencia absoluta, ¿sí? Depender absolutamente de Él, ¿sí? Entonces, esto quiere decir un ingrediente importante en cada uno de nosotros, porque al no haber fe hay incredulidad, ¿sí?
Entonces esto debe de ser, meditando en el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, ¿sí? Sabemos entonces que dice bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Bienaventurado empieza, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando pensamos en esto, fíjese, ¿sí? Porque habla aquí de mi espíritu, el que está en mí, amén. Porque de ellos dice es el reino de los cielos, bienaventurados. Vamos a pensar entonces que al tener humildad en nosotros, en nuestro interior, ¿verdad? Vamos a recibir fácilmente la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Venga como venga, porque dice la Escritura que Dios envió su palabra y esa palabra no regresará vacía, más dice que traerá su fruto a tiempo, ¿sí? Entonces, con humildad, recibir la palabra, venga débil como dicen, o venga fuerte, o venga a exhortación, ¿verdad? Recibir es para mí, ¿verdad? Dice allí mismo, ¿verdad? En ese capítulo 5, dice, bienaventurados los que lloran, ¿sí? Pues quienes lloran, sí, los que están debilitados, los que están en angustia o algo, ¿sí? Dice, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? También dice, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Dice también, porque ellos, dice, serán saciados, ¿verdad? Los pobres de espíritu, los pobres de espíritu. No tienen recursos algunos, pues, para el cual poderse valer, ¿verdad? Sí, los pobres de espíritu. Vamos a pensar eso. No hay recursos propios de qué valerse, ¿sí? Así como los niños, por ejemplo, ¿sí? Veamos el ejemplo que nuestro Señor nos pone, ¿verdad? Como los niños, por ejemplo, no tienen ningún logro, pensemos esto, ningún logro académico. Los niños no tienen ninguna realización, no son realizados, ¿sí? Ellos entonces, en los cuales pueden estar confiados, no tienen. Porque hay seres humanos entonces que a través del estudio, a través de la profesión, se sienten realizados, se sienten con logros y para poderse valer, ¿sí? Y de ahí viene cuánta situación a veces de orgullo, a veces de endurecer el corazón, ¿sí? Por eso el Señor, cuando consideramos a los niños, tenemos que ver la sencillez tanto de ellos como de sus corazones, ¿sí? Muy sencillo, ¿sí? Entonces vamos a pensar, hay necesidad entonces de recibir, pues al niño se le da así la comida, al niño se le enseña a caminar, al niño se le enseña, ¿sí? Y él recibe fácilmente. Por ello nos considera como niños, los creyentes como niños, ¿sí? Porque debemos estar listos y dispuestos para recibir lo que viene de nuestro Padre, ¿sí? Así como los niños reciben de sus padres aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar otra vez los creyentes como niños, pobres en espíritu, ¿sí? Los niños, por ejemplo, tienen un corazón puro. Los niños tienen un corazón limpio. Los niños sienten hambre, sienten sed, ¿sí? Y el niño espera, ¿sí? Para poder recibir. Al niño le dicen cállese, el niño se calla, ¿sí? Al niño le dicen espérate, ahorita te lo compro de un helado o algo, él espera para poderlo recibir. De igual manera, usted y yo como creyentes en Cristo Jesús, que hemos recibido ya de Él, es necesario que recibamos su enseñanza, que recibamos la sana doctrina de Él, que recibamos su evangelio, que recibamos las riquezas, las maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? El niño, pues dijimos, obedece, el niño tiene paz. El niño no piensa mal, ¿sí? El niño tiene
un corazón limpio. Pensemos esto, ¿sí? Dios es bueno y grande, Dios quiere bendecirnos grandemente, ¿ve? Pero dijimos el ser humano, ¿verdad? Tiene un crecimiento, pone en su corazón, en sus progresos académicos o sus profesiones, ¿verdad? Empieza ya un crecimiento, vamos a decirlo así, y va poniendo en el corazón lo que está viendo, lo que está aprendiendo y cuántas cosas más, ¿sí? Por ejemplo, ya hoy usted en las universidades enseña cuántas cosas, ¿sí? Y si el joven no está listo, pues le llenan su corazón de esas cosas que no son correctas. Amén. Por ello, es menester pensar, no, aquí tenemos que discernir, aquí tenemos que pensar qué de bueno es esto, qué me edifica esto, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? Cosas o en el camino de la vida, ¿sí? Por X causa se va creando un corazón duro, ¿sí? Un corazón insensible, ¿sí? Por ejemplo, la escritura, veamos también allí en Marcos capítulo 3, aquí se nos narra la historia de un hombre de la mano seca, ¿sí? Marcos capítulo 3, déjenme verlo por aquí si lo tengo aquí. Marcos capítulo 3 dice la escritura, el verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Sí? Pensemos esto. Estaba ahí, dice en la sinagoga. Vamos a pensar en la sinagoga. ¿Qué es ese lugar? Es un lugar donde pues los judíos de ese tiempo se reunían para adorar y bendecir a su Dios, ¿sí? ¿Verdad? Ahí estaban los fariseos y los líderes judíos, ¿verdad? Y entró, digamos, Jesús, ¿verdad? En este relato nos da una idea del crecimiento, nos da una idea también del creciente o el tiempo actual, del antagonismo. Nos da un ejemplo entonces de el tiempo actual de antagonismo entre los fariseos o líderes judíos y Jesús, ¿verdad? Porque dijimos, él entró y ahí están estas gentes, ¿verdad? Y también está este hombre que tiene una mano seca, ¿verdad? Este relato de Jesús da a los fariseos la ilustración de su autoridad, fíjese, soberana, ¿sí? Sobre los hombres y sobre el día de reposo, porque de eso se trata este relato, ¿sí? Fariseos y el día de reposo que andan por ahí merodeando y viendo de qué manera pueden acusar a Jesús. Pero déjese lo leo. Dijo, entró el verso 1, entró, ¿verdad?, a la sinagoga. Bueno, y está ahí el hombre, ¿verdad? Y dice el verso 2, y le acechaban los fariseos para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Dijo el verso 2, a fin de poder acusarle. Vemos a la gente que hay allí y vemos a estos líderes que hay ahí. Es cosa seria, ¿verdad? Detrás del maestro, viendo entonces el momento para poderlo acusar. Pero veamos el verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice, callaron. ¿Quiénes callaron? Los fariseos, dice la escritura, pero ellos callaron, ¿sí? No dieron respuesta alguna. Vamos a pensar, cuando callaron,
pueda que hayan omitido en los silencios, tiene razón. O pueda que estaban maquinando, ay, decía algo más y quiero llevarte, ¿verdad? Ante el Sanedrín, porque quiero acusarte. Sí, cuánta más, ¿verdad? Entonces, el antagonismo, dijimos, antagonismo, ¿sí? ¿Verdad? Hoy en día existen todas estas cosas también, ¿sí? ¿Cuántos hay de que pues están examinando, ¿verdad? A alguien para poderle acusar? Igual que los fariseos de aquel día y aquellos líderes judíos, ¿sí? Consideramos pues, dijimos que este relato ilustra a los fariseos la autoridad soberana sobre los hombres y sobre el día de reposo. Creemos que Jesucristo tiene la autoridad sobre todas las cosas, amén. No vamos a dudarlo, ¿sí? Pero estos fariseos, por X causa de tanto estudio, pues se les había botado la mente, sí, y habían endurecido su corazón, habían llenado su corazón de cosas, de costumbre, de tradición o cuanto más, ¿verdad? Y todo eso, las prácticas y actitudes y acciones son pecaminosas, amén. Entonces vimos entonces que Jesús demostró la autoridad que tiene sobre los hombres y sobre el día de reposo, amén, porque todo Él lo hizo, amén. Y dijimos que la sinagoga pues es el lugar donde aquellos judíos o líderes se reunían, sí, para adorar a su Dios, pero estaba ahí un hombre, dice la escritura, de una mano seca, sí. Entonces no vamos a pensar por qué, ¿verdad? Estaba así y eso es todo, ¿sí? Y vemos de que aquella gente, pues, fariseos, únicamente lo que buscaban era la oportunidad para acusar a Jesús de Nazaret, ¿sí? Que había violado el día de reposo y llevarlo al Sanedrín y acusarlo, ¿sí? Dijimos, vemos entonces la actitud de estos hombres, ¿sí? El deseo que había en sus corazones, ¿sí? Pero dice el verso 4 nuevamente, mejor el 5 ya, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice, estamos ahí en Marcos capítulo 3 y el verso 5. Entonces mirándolos Jesús alrededor con enojo, fíjese, entristecido por la dureza de sus corazones. Tenían un corazón duro y eso se disgustó al Señor y se dio entristeció, ¿sí? Y dijo, al terminar el verso, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Pero dice el verso 6, los fariseos, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se da cuenta por qué estaban esos hombres ahí y andaban detrás del Señor Jesús, nomás buscando una oportunidad para poderlo acusar, ¿sí? Pero él preguntó, dice la escritura en el verso 4, ¿sí? Él les hizo la pregunta, ¿sí? ¿Qué era lícito? ¿Dar la vida o quitarla, sí? Pero dijo el verso, ellos callaron. Y dijimos, posiblemente ellos omitieron, ¿sí? Que Jesucristo estaba en lo correcto, ¿sí? Pero cuando pensamos que Jesús los miró, dice, con enojo, ¿sí? Un enojo sobre el pecado que ellos tenían, un enojo sobre el pecado que ellos estaban cometiendo a través de lo intelectual que eran, que habían endurecido sus corazones, ¿sí? Entonces pensamos, un corazón duro, ¿sí? Corazón, dureza de corazón, ¿sí? Se enojó, dice el Señor Jesucristo, y le dio tristeza, porque Él lo que anhelaba es reconciliar al ser humano con Dios su Padre, ¿sí? Él es
la reconciliación. Él es el que perdona, Él es el que nos da su palabra para que podamos aprender. Pero estos fariseos era lo menos que querían aprender de lo que Él hacía. Era lo menos que querían, porque ellos lo que querían era encontrar la razón, el motivo para llevarlo y acusarlo. No pudieron en ese momento, porque dijo en la escritura, ellos callaron. No pudieron, de seguro le dieron la razón a mi Señor y Salvador, ¿sí? Pero no les bastó y se fueron y pidieron consejo, ¿sí? Imagínese usted, no les bastó y fueron a pedir consejo cómo podemos destruirlo, ¿sí? ¿Cuánta gente hay inconscientemente que quiere destruir la obra de Dios? ¿Sí? Tal vez por envidia, por egoísmo, inconscientemente y por X causa quieren destruir la obra de Dios. ¿Sí? Pero consideramos y dijimos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo demostró una vez más que Él tiene poder y autoridad sobre cualquier día de reposo, sobre cualquier hombre aquí en la tierra. Él tiene el control, Él tiene el poder, amén. Creemos en ese Dios grande, justo y maravilloso, ¿sí? De manera pues que nuestro Señor pues les mostró a ellos, ¿sí?, que Él puede, a través de su naturaleza divina, Él puede tener el control sobre todas estas cosas. Él es el Hijo del Dios justo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Salvador, amén. Vemos entonces las prácticas pecaminosas, ¿sí? Vemos entonces las prácticas pecaminosas que estos fariseos cometían en todo momento, ¿sí? No lo entendían, para ellos les era prohibido sanar a los enfermos en día de reposo, ¿sí? A ellos les era prohibido a través de la ley hacer obras buenas en los días especiales, ¿sí? Todo por causa de la dureza de sus corazones, les dijo mi Señor Jesucristo, ¿sí? De manera que pensemos, cuando hay dureza de corazón en nosotros, cerramos toda la oportunidad que tenemos para recibir como niños el consejo de nuestro Dios. Cerramos toda la oportunidad que tenemos, cerramos todo el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros al tener dureza de corazón, ¿sí? Nos olvidamos entonces que debemos de comportarnos, de ser como aquellos niños que nuestro Señor nos pone de ejemplo, amén. Limpios de corazón, sencillos, o un corazón sensible a la voz, a la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Dios es bueno y nos da oportunidad de hoy en día de vivir bajo esta gracia muy hermosa, ¿sí? Vivimos en la gracia del Dios bueno, ¿verdad? Como pueblos creyentes en Cristo Jesús, nos comportamos entonces como buenos niños, buenos oidores de la palabra, atesorando aquella palabra hermosa, atesorando sus maravillas, llenando nuestro corazón, ¿sí? Para ya ir sacando todas aquellas cosas malas que hay en nuestro corazón, ¿sí? Oímos pues el consejo de nuestro Salvador, amén, ¿sí? Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso, ¿sí? Recibimos pues la enseñanza, dijimos, de la sana doctrina, amén. Donde se nos pide pues tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón agradecido, ¿sí? Un corazón lleno de la benevolencia de nuestro Dios santo y bueno, amén, ¿sí? Pero dijo la Escritura, por la dureza de sus corazones
Nuestro Señor se enojó, y le dio tristeza por la actitud y práctica pecaminosa que ellos practicaban, ¿sí? Ellos vivían tradición, ellos vivían costumbres, ellos vivían cultura, se cometía cuánto pecado, amén. Y la escritura nos enseña un verso tan hermoso, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, dice, y esa verdad os hará libres, ¿sí? Podemos preguntarnos nosotros, ¿hemos conocido esa verdad de Cristo Jesús? ¿Hemos conocido esa sana doctrina que hay en nuestro corazón? ¿Sí? Dijimos que el corazón es el asiento de cuántas cosas buenas, de cuántas cosas malas, ¿sí? Del amor, por ejemplo, cosas malas como la duda, ¿sí? Cosas malas como la maldad, ¿sí? La desobediencia, ¿sí? ¿Hemos conocido esta verdad nosotros? Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. ¿Somos libres, remanente? ¿Somos libres en el Señor? ¿Sí? ¿O hemos endurecido el corazón que Dios nos ha dado para que Él pueda grabar su palabra en nuestros corazones? ¿Sí? Ya no en las tablas de Moisés, sino Él quiere hoy en nuestros corazones grabar su verdad, ¿sí? Para que la pongamos por obra. Podemos recibirla como buenos niños obedientes. Podemos recibirlo como niños que tienen sed y hambre y que un día seremos saciados. ¿Sí? Somos libres. Y dice también el verso 36, y si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? ¿Cómo tenemos nuestra libertad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros pensamientos? ¿Cómo tenemos esa libertad de nuestro Señor, sí? ¿O seguimos siendo esclavos del pecado? ¿Sí? La Escritura dice que ya usted y yo no somos esclavos del pecado, ¿sí? De manera entonces que también tenemos más adelante, consideremos otra historia de allí mismo, Marcos, en el capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vamos a ver lo mejor del verso cuando habla acerca de la resurrección. De la resurrección. Sí, vamos a ver. Déjele leo el verso 9 para que veamos el principio. Que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él se presentó a María Magdalena, ¿sí? Y dice el verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿sí? Entonces esta María fue y comunicó, fíjese, veamos este relato. María fue y comunicó que el Señor Jesucristo se le había aparecido y que ella lo había visto, ¿sí? Y les hizo saber a los demás discípulos que estaban, ¿sí? Que habían estado con él, con Jesús, ¿sí? Ellos, dice, estaban tristes y llorando, dice, ¿sí? Oyeron lo que ella les dijo y oyeron que ella lo había visto y que había resucitado, ¿sí? Y que él vivía, ¿sí? Pero no le creyeron. Pero dice el verso 12, mire lo que dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Después Jesús, dice el verso 12, se apareció a 2 de sus discípulos que iban camino al campo, ¿sí? También ellos lo hicieron saber. Estos 2 lo hicieron saber a los demás discípulos, ¿sí? Y ni aún así creyeron a ellos. Fíjese, ni aún así creyeron a ellos. Ha resucitado, dijo María, ¿sí? Ha resucitado, dijeron los otros 2, ¿sí? Que iban camino al campo, ¿sí? Y no creyeron. Estaban llorando, estaban tristes, ¿sí? Entonces, pero dice el verso 14,
Fíjese lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire lo que dice la Escritura. Finalmente Jesucristo se presentó a todos ellos, a los 11, y estaban sentados, dice, en una mesa, pero de inmediato el Señor les reprochó, ¿sí? Les reprochó, o sea, parece ser que estaba enojado. Y los regañó y bueno, y les dijo, ¿verdad? Y les reprochó, dice, su incredulidad, porque no habían creído a 2 anuncios que se les había dado de parte del Señor Jesucristo. Pensemos usted y yo, ¿cuántas veces Él nos ha anunciado que Él viene por una iglesia hermosa? ¿Cuántas veces nuestro Señor y Salvador nos ha anunciado a través de su palabra que usted y yo debemos de tener un corazón limpio? ¿Sí? Un corazón puro, de que debemos de considerar al niño que Él nos pone de ejemplo y considerarnos, ¿sí? ¿Cuántas veces Él nos ha advertido y no hemos querido creer? Estos son principios de endurecer nuestro corazón. Y al pensar esto vamos a pensar en el peligro que tenemos, porque es un peligro tener un corazón endurecido. Hay incredulidad, hay idolatría, hay lascivia, hay pecado abundante. Ya no hay mucha palabra de nuestro Dios en nuestro corazón, ¿sí? Debemos entonces de tener cuidado, ¿sí? Cuidado, porque Él anhela un corazón hermoso de usted y de mí ante Él, ¿sí? Y finalmente se apareció, como quien dice, ¿qué pudiéramos pensar, remanente? ¿Sí? Enojado el maestro, ¿sí? Hemos dicho que a Dios le duele cuando usted y yo desobedecemos, ¿sí? A Él le duele cuando lo menospreciamos. Oh, esta palabra no es para mí, es para el vecino. A Él le duele en su corazón, porque Él ha pagado un precio tan grande por usted y por mí para salvarnos, ¿sí? De manera que entonces pensamos, pues, aquella gente que están allí, ¿verdad? Donde Él les reprochó la incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído, dice, a los que le habían visto resucitado. Jesús, cuando reprocha esa incredulidad, esa dureza de corazón, tenemos que tener cuidado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener un arrepentimiento y acercarnos cada día más a Él, a manera de ganar méritos con Él, en obediencia a su palabra. Usted y yo somos testigos de que Él vive, de que Él reina. Amén. También la escritura ahí por el Salmo 95 y el verso, vamos a pensar 8 y 9, dice la escritura, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Como en Meribá, ¿sí? Este lugar es allá donde los hebreos venían por el desierto y ellos tenían sed y empezaron ellos, ¿verdad?, a murmurar y provocaron a Dios y se rebelaron contra Dios aquellos hebreos en aquel tiempo, ¿sí? De manera que ese fue el tiempo en que Dios les dio agua de la roca, donde también Moisés tuvo un pequeño desliz allí, ¿verdad? Pero bueno es Dios en su gran soberanía, Él es grande, ¿sí? Vieron entonces estos hebreos el poder de Dios, ¿sí? Y Él dice, no endurezcáis pues vuestros corazones, ¿sí? No seamos como aquellos hombres que se rebelaron contra Dios, que probaron a Dios, ¿sí? Aquella incredulidad, sí, que tuvieron contra Él, ¿sí? No tuvieron fe, tuvieron un duro corazón, ¿sí?
Dios quiere entonces pues que abandonemos el pecado, que abandonemos la incredulidad, que abandonemos toda aquella obra mala que viene de nuestro corazón, ¿sí? Porque Él anhela que nos vaya bien y no que nos vaya mal. Allá en el libro de Ezequiel 36:26, Dios promete un corazón nuevo. Dios promete un espíritu nuevo, ¿sí? Déjese lo leo para que veamos mejor. Dice la escritura, Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón hermoso. No olvidemos entonces que el corazón es el asiento del amor, del deseo, de la duda, de la obediencia, de la rebelión, del temor. Y hay una escritura, pero ya no la vamos a ver. El tiempo ya nos ganó. Pero Dios es bueno, pero seguimos considerando nuestro corazón. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este tiempo que nos has permitido de considerar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener un corazón sensible. Ayúdanos, Padre, para tener un espíritu revelador, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para seguir tu caminar, oír tu voz, Señor, seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, perdona toda negligencia, perdónanos, Señor, si no hemos abandonado el pecado. Pero tu anhelo es, Dios, que abandonemos todo aquel que nos limita para buscar tu hermosa presencia, Señor. Padre, tu Espíritu Santo siga revelando esta verdad a cada uno de los que hemos oído esta hermosa e infalible verdad, Señor. En el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, tu pueblo remanente está en victoria. Estamos en victoria, Padre, por tu gracia y tu amor y tu piedad, por tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones al remanente, Padre. Guarda sus pasos, Señor amado, por Cristo Jesús. Amén, amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es nuestro ayudador, nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte. Amén. Dios sigue siendo fiel, aunque algunos de nosotros somos infieles.